Bueno, pues sonidos de nuestra tierra, de esa bendita tierra, en este caso colombina, la isla de La Gomera, y también, por supuesto, de esos sonidos ancestrales de percusión, de pito, de flauta, oiga, ¿no? Vamos a saludar al amigo, pues también Pablo de Luca. Pablo, saludos, Tifawin. Tifawin, Ahuslak, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yadal, Tanemir. Pues hoy con lluvia, hoy con lluvia. Hoy con lluvia, sí, bueno, ya que Sí, estábamos hablando el señor. otro día de la presencia de la lluvia en la historia, obviamente, de cualquier Parece que nos pueblo. escucharon. Sí, parece que nos escucharon después de hablar con respecto a ese concepto, ¿no? Bueno, muchas cuestiones, ya está mucho mejor, ¿eh? Así que me alegro mucho de que Sí, esté. bueno, sí. Ya tengo la voz mejor. Sí, Y bueno, vamos a hablar un poquito hoy sobre lo que es el patrimonio, ¿no? Lo que es la identidad canaria, ¿no? sí. La necesidad de preservar el pasado y, en fin, todo lo que es los restos materiales e inmateriales, lo que se mete también dentro de este capítulo de los restos inmateriales, la lengua, ¿no? Sí. La antigua lengua que se habló aquí en Canarias antes de la llamada conquista. Bueno, Bueno, y el estudio de la misma. exactamente. El pasado y la identidad de Canarias, yo creo que tiene, bueno, todo el mundo está de acuerdo en que hay tres pilares, ¿no? El patrimonio indígena, o sea, el patrimonio que dejaron los panches y los canarios en general, la investigación arqueológica que arrancó incluso desde mediados del siglo XIX, o más bien finales del siglo XIX, Ujú. y lo más importante, lo que está ahora mismo, digamos, teniendo o haciendo un esfuerzo importante, que es la divulgación popular, ¿no? Lo que se trata es de divulgarlo lo más posible para que el pueblo acceda, ¿no?, a esa información que ha estado oculta mucho tiempo debido a un montón de circunstancias políticas, sociales, etcétera, ¿no? Sí. Y aparte de que si uno lo hace más o menos de forma pasional Ujú. o poniendo el énfasis, creo que hay que tener un sentido autocrítico, ¿no? Una percepción de la realidad histórica contemporánea, haciendo un análisis científico serio y riguroso. Sí. Eso es importante para que ya vaya tomando cuerpo lo que es la auténtica historia de lo que es el patrimonio arqueológico y, por supuesto, como hablamos de eso, de la identidad canaria, ¿no? La Sí. identidad canaria que ya, bueno, desde el contexto que hubo históricamente, ¿no?, pues ahora vuelve a estar ya en boga Sí. desde los años 70 con la famosa aparición, la conocida aparición del libro de Pedro Hernández Juanir, ¿no?, Sí. que es la historia de, bueno, la enciclopedia virtual, ¿no?, y que ahora mismo está en proceso también de hacerlo por la vía digital, ¿no? El Se trata Natura y en Cultura de Natura y las Islas Cultura, el Canarias. famoso Natura y Le Cultura. hicimos la entrevista en San Juan de la Rambla, ¿eh? A él. Exactamente, por eso te lo digo, ¿no?, porque me unen lazos muy Espero fuertes que con le haya Pedro. llegado las perras que le prometieron para hacerlo. Sí, Espero, ¿eh? sí, sí. Y en eso está embarcado, en hacerlo ahora de una forma digital, de una forma, diríamos, Actualizada, claro. moderna, actualizada, porque eso constituyó un antes y un después, ¿no?, de lo que es Claro. el conocimiento de la historia de nuestro pueblo, ¿no?, desde el punto de vista histórico, Sí, no, pero arqueológico, y después etnográfico. permite que solamente diga una cuestión ahí, porque, claro, en este tipo de cuestiones el academicismo puede ser un aliado o un enemigo. Y ha habido veces en los cuales algunas personas que teniendo conocimiento técnico de la materia, perdona que lo diga, pero que tengo que decirlo en ese sentido, quizás no han hecho todo lo posible para pues entender de que un documento que se pues comenzó a gestionar en la década de los 60, 70 en adelante, lo que no se puede es Claro, pedirle y exigirle digamos, los conocimientos que tenemos hoy en día. Al contrario, hay que valorar que ellos fueron los primeros, al igual que las leyes, al igual que Newton con la manzana, y después vino, pues, en este caso, Einstein con la relatividad, y ahora tenemos la cuántica. Es decir, la evolución en el conocimiento no es malo, simplemente hay que ver la época en la cual, y si se puede actualizar esos datos, oiga, pues mejor que mejor, ¿no? claro, los estudios académicos, los estudios científicos
que se hacen en gabinetes, se hacen in situ, en los yacimientos arqueológicos, no son nada si después, una vez hecho y una vez ya constatado científicamente, no pasan a ser patrimonio del pueblo. Totalmente. O sea, llegan a ser de divulgación popular para que el pueblo sea consciente de ese, porque si no, queda en un gabinete, queda encerrado en cuatro paredes. Que es lo que ha quedado Pues con muchas de las publicaciones de mucha gente que ha sido muy buena, pero están en las bibliotecas y no están en las casas, no están en las familias. El gran defecto y los colegios. el gran hándicap, como dicen los ingleses, ¿no? Sí. De lo que es la historia. Pues curiosamente, hablando del patrimonio, ¿no? Hay en muchas islas, afortunadamente, y Gran Canaria es pionera en esto, ¿no? Con la famosa cueva pintada de Galda, ¿no? Que, bueno, las primeras visitas que uno hizo al museo, ¿no? Al Museo del Parque Arqueológico de la Cueva Pintada, hay un vídeo en la que Arminda, que fue la última reina, diríamos, indígena de Gran Canaria, la que fue proclamada por los mismos resistentes a 1483, un poquito antes del pacto con los cristianos y tal, el famoso Ancite, ¿no? Pues hay un video en la que la princesa canaria narra dramáticamente, ¿no?, la conquista, ¿no? Habla de nuestro pueblo, las idílicas escenas de la vida cotidiana se cierran, ¿no? Por ejemplo, las cosas eran así, dice, y así debían haber continuado. Solo llegó la oscuridad tras una brutal conquista. Pues esto te indica que hubo una especie como de arrasamiento o una especie de desaparición de lo que fue la antigua cultura y el antiguo legado, y que fue sustituido por una cultura nueva, por una sociedad nueva, pero que en realidad, y solamente gracias a los estudios más recientes de la arqueología y de la etnografía, ¿no?, ha podido ser rescatada, ¿no? Y hablo, ya siguiendo con la misma isla, ¿no?, en Gran Canaria, de, por ejemplo, otro sitio muy interesante que es como Risco Caído, del que hace unos días se hizo una jornada en Las Palmas de Gran Canaria, invitando a todos los historiadores del mundo amazigh continental, vinieron gente de Marruecos, de Túnez, de Argelia, etcétera, y también canarios, sobre lo que son la cultura amazigh continental, de la que el pueblo canario es heredero, ¿no? Y si vamos también a Tenerife, ahora mismo está habiendo un renacimiento y un resurgimiento de lo que se llaman los museos de sitio. Uh-huh. El museo de sitio que quiere hacer, por ejemplo, el ayuntamiento de la Matanza de Centejo, con la famosa batalla que hubo o que ocurrió en mayo de 1494, ¿no? Uh-huh. En la que hubo un desbaratamiento total del ejército castellano, ¿no? Ahí se quiere hacer un museo de sitio que ya en unos años o pocos años estará listo. O también, siguiendo en Tenerife, el compromiso de los ayuntamientos de La Lotada y Santa Úrsula en el Barranco del Pinito, la cueva de Bencomo, que está en proceso de rehabilitación desde hace un par de años, ¿no? Uh-huh. Y que se quiere convertir también en otro museo de sitio, y que incluso para el turismo rural, para el turismo que huye del sol y playa, que quiere cultura, que quiere ver los rasgos identitarios de un pueblo, vendría perfectamente como un referente histórico de primera línea. No sé si tú tuviste ocasión de visitar en alguna ocasión el Castillo Parque Museo de don Fernando Weiler, aquí en Los Realejos. Tenía en sus instalaciones un museo dedicado al pueblo guanche, donde se ve la batalla de Centejo con figuras y demás increíbles. No sé en quién terminó, en manos de quién están esas figuras, pero a mí como realejero, como canario, sería algo muy bueno el que se pudiese recuperar esa exposición, porque se veían las tradiciones propias de la lucha canaria, del palo, se veían las mañas en la costa y todo. Es tremendo, ¿no? Y después, por supuesto, la batalla entre el pueblo europeo, español principalmente, y normando, ¿no? Normando español, y después también los guanches. Pero bueno, simplemente como un atractivo más que podríamos tener aquí en el municipio como lo teníamos antes, ¿no? Sí, y otro aspecto importante también, conectar, porque ya en los últimos estudios que se han hecho, tanto arqueológicos como etnográficos, como lingüísticos, el concepto de la amazigidad, lo amazigio, lo amazigh, lo bereber, que es un concepto que habla de esa ancestralidad
o de esa antigüedad, esas raíces que conectan a Canarias con el norte del continente africano, desde lo que es el oasis de Sigua, en Libia, hasta el océano Atlántico, ¿no? Hasta la costa atlántica, ¿no? Y desde el mar Mediterráneo hasta la curva del río Níger. Toda esta zona de la gran tamasra continental, y que se nutre, ¿no? Evidentemente, todo lo que es el legado patrimonial de Canarias, ¿no? Y la tradición arqueológica canaria, bueno, ya sabemos, ¿no? Tuvo su origen en el siglo XIX, Sí, bueno, la segunda mitad del siglo XIX concretamente, con Sabino Bertelot, que fue cónsul francés en Tenerife, hay que recordar, ¿no? Y otro gran viajero francés también, René Vernon, que estuvo aquí 5 años sí, y que dio completa información de lo que veía in situ, ¿no? Esos viajes, esos recorridos por todas las islas, esos 5 años de estancia, y volviendo a Bertelot, ya el punto de vista antropológico y etnográfico, ¿no? Con sí. recogida de topónimos, recogida de voces, que un poco indicaban, ¿no? Lo que es esa época, ya estamos hablando ya del siglo XIX, y después entrando en el siglo XX, nada más y nada menos que el gran Hutton, un famoso arqueólogo de Estados Unidos, ¿no? Norteamericano, que estuvo aquí en 1915 en Tenerife y que estudió palmo a palmo la zona metropolitana, lo que hoy en día es Santa Cruz Laguna, investigando la montaña de Taco, que hoy es un desastre auténtico, Sí, después de lo que le hicieron, y que debía haberse conservado, porque esa montaña era una montaña habitacional y de enterramiento de los guanches, y que sin embargo, pues no ha quedado pues solamente el concepto de las moraditas de Taco, porque esto indica que fue un sí. espacio poblacional, ¿no? Pues bien, Hutton, este gran arqueólogo, poco conocido por el gran pueblo, por nuestro pueblo, fue uno de los que hizo una semblanza, hizo una descripción antropológica muy importante de lo que es los rasgos arqueológicos, ¿no? Y después, ya a mediados del siglo XX, tenemos que hablar, tenemos que hablar de Cuscoy, Sí, Diego Luis Cuscoy. Diego Cuscoy, en los años 50, Luis, a ver, Diego que Luis aunque Cuscoy, ¿no? ¿Cómo es? Luis Diego Cuscoy, Sí, Luis Diego Cuscoy, exacto, Luis Diego que con Cuscoy. sus luces y sus sombras, y también sus sombras, pero bueno, fue un elemento que estuvo ya indagando en lo que es la arqueología de Canarias, pero todavía no había ninguna institución seria y, vamos a llamarlo así, con entidad, hasta que no fue establecida fue establecido el Departamento de Prehistoria y Arqueología en La Laguna en 1969. Claro, fue unos años después cuando se hizo ya esta investigación seria de los restos arqueológicos a través del Departamento de Prehistoria y Arqueología de La Laguna en 1969, cuando ya se empezaron a tomar en serio y a estudiar a fondo los restos arqueológicos, ¿no? Hasta ese momento, pues, Cuscoy un poco trabajaba por su cuenta y daba una serie de datos, pero que no están estructurados en un departamento como el Departamento de Prehistoria, de la que son hijos todos los grandes arqueólogos, historiadores, etcétera, que han seguido desde este año, los años 70, hasta la actualidad, ¿no? Y afortunadamente tenemos en las islas grandes figuras y arqueólogos, etnólogos, etnográficos también, que se dedican a lo que es la conservación del patrimonio, ¿no? Evidentemente. Pero eso es importante, tener un patrimonio que no sea elitista, que no vaya Sí, a las élites, sino que vaya, digamos, pensado para la divulgación popular, ¿no? Para la divulgación popular y que no esté marginalizado, ¿no? Eso se trata de lo que podemos decir de la comunidad canaria indígena que ha podido sobrevivir gracias a estos estudios, ¿no? ujú, Y ahí están todos los que se ha estudiado sobre desde las primeras oleadas poblacionales, ¿no? Que arrancan desde el principios del primer milenio antes de Cristo hasta el siglo I, que son las más recientes, con el Imperio Romano, y que ya explican un poquito ese poblamiento proveniente del norte de África, proveniente de los Amasíes.
Bueno, pues las cosas están ahí, existen desde hace tiempo. Es que se nos olvida, somos tan ufanos, somos tan engreídos los seres humanos que creemos que somos inmortales y que todo lo dominamos y al final somos un elemento más. Al final conformamos la misma arena que se pierde por el viento en el desierto o en esta isla volcánica. Pero ¿no? hay que ser optimista. Claro, no, y sobre todo decirlo. lo que hay que tener en cuenta es que todo eso que tú estás diciendo, afortunadamente en noviembre cumplimos 30 años ya de este espacio radiofónico, diferentes nombres pero un mismo estilo siempre, y seguimos haciéndolo y eso es lo que debemos hacer nosotros. Sembrar esa inquietud y ojalá que desde el punto de vista desde el punto de vista digamos que academicista, creo yo que se ha mejorado muchísimo las cosas como son. Por eso no dejamos de insistir, y esto a nivel nacional canario, sí. Sobre todas las denuncias, todas las acciones populares, científicas, a través de la universidad, etcétera, que se han hecho en defensa del patrimonio. Sí. Tenemos el caso típico de la montaña de Tintaya de hace unos años, que se logró parar, ¿no? La conocida montaña de Tintaya en Fuerteventura, que la querían hacer un destrozo para destruir. Si se hubiera hecho lo que se quería hacer, pues la destrucción de los podomorfos, ¿no? Sí. Los famosos podomorfos de Tindaya. Afortunadamente, eso ha sido parado. Y ya lo más último, lo más reciente, la defensa de la playa de Armeñime, de Adeje. Sí, lo de Cuna del Alma. Tiene Tiene un nombrecito que no veas. Sí, que se ha logrado parar, porque ahí había no solamente flora y fauna, sino que también había restos arqueológicos. Escucha esto. De Restos luz, arqueológicos. de agua, de sal y de silencio. Es la isla donde canta el viento. Habitemos la isla como el alisio cuando acaricia el sueño. Sonido de lluvia, de tormenta. Sí, eso de Fuerteventura. No, escucha. Ah, eso es La Gomera. Bueno, que hay que recordar que don Pedro García Cabrera, entre otras cosas, Sí, su padre... con el silbido ya enseguida... su padre nació aquí en Los Realejos, en el Realejo de arriba, oiga. Dio su primer bajío, como él mismo lo reconoce en el poema dedicado a sus pueblos a los Realejos. En esta línea estamos desde que los pioneros, desde mediados del siglo XIX, se interesaron por la arqueología, la etnografía y el legado canario, hasta nuestros días, hasta hace poco. Y la última ya fue la reacción popular que hay, en este caso, en la isla de Fuerteventura, otra vez, ¿no? Sí. Por un proyecto monstruoso que quieren hacer llamado Dreamland, o algo así, en inglés, la tierra de los sueños, ¿no? Sí. con una especie como de estudio de cine, a 400 metros de la duna de Corralejo, y que, bueno, evidentemente... quieren hacer un Hollywood, la destrucción de ese parque o de ese patrimonio natural, ¿no? Que ya digo, que todo lo que es el patrimonio canario consta de todo, de flora, de fauna y de restos arqueológicos, ¿no? Por tanto, pues... es una zona muy muy concreta de la Oliva, ¿no? En la que hay bastantes material arqueológico todavía por descubrir, dicho por arqueólogos que se dedican al estudio de esa isla. Bueno, pues perseverar. Desde Juan Betancur Alfonso nos lo dejaba claro, José Antonio de Vira y Clavijo. Si vamos más atrás en el tiempo, muchos de los cronistas nos dejaron tantas cosas interesantes que se han ido sumando poco a poco, y ya incluso con la llegada de lo que es en sí pues este siglo XXI, con unos chiquillos jóvenes preparadísimos, con gente que ama y que quiere a todas esas cosas que hablamos aquí, defensora del patrimonio natural, del patrimonio inmaterial, pero importantísimo, del folclore, de las tradiciones, de la historia. Bueno, pues nosotros seguimos sembrando, ese es nuestro legado y pues queremos seguirlo, y más si cabe desde esta cuna del ilustre realejero y canario de pro José Antonio de Vira y Clavijo. Muy bien. Pues nosotros, como decía él, si talas uno, al menos plantas 10. Pues bueno, hoy hemos plantado nuestros 10. Amigo Pablo de Luca, seguimos construyendo, ¿verdad que sí? Bien.
Muy bien. Bueno, pues Talmir Añate, Ánima, muchas hasta gracias. el próximo día. Hasta el próximo día, que Venga. seguiremos hablando de nuestra tierra, de nuestra Y gente. de la lengua también. Venga, claro que sí, que eso es lo importante. Bueno, yo hoy me despedía de Isidro Cedrés recordando esa otra máxima que no sé si a ti te la he comentado en una ocasión, que es parte de la letra que tiene la guanchería en el homenaje a Ventor que le hace en el tema musical, que dice Guañac, ¿no? Akshita Guañac Guanche, Guayet esa es la- Guanchinet. Sí, ese era el grito. Sí, Aquí Guanche era el grito de los años 70, ¿no? sí, Cuando cierto. se salía de movilizaciones, ¿no? Un poco era la traducción, Sí. Axis, hijo de la República o del Estado, Sí. de lo de todos, Guanche. Aguañaque lo significa lo de todos, ¿no? Sí, sí. Lo colectivo, ¿no? Lo que pertenece a todos, ¿no? Y después lo de Guayek Guanchinet, que eso también decía, de la ¿no? isla de Chineto, de la isla de Sí, Tenerife, claro. descendiente o proveniente de la isla Sí, de Tenerife, ¿no? exactamente. Oiga, pues nosotros seguimos muy ahí, bien. ahí estamos. Un abrazo, Pablo. Tim Lilith, Ahul, nos Ay, vemos. Tilly. Gracias. Calimero.